Estás oyendo Ecos de Transformación, este lugar, este espacio virtual que hemos creado para que a través de historias, circunstancias y momentos reales puedas encontrar esos reflejos de realidad que te permitan sanarte, que te permitan encontrarte, pero sobre todo que te permitan estar en este constante cuestionamiento y en esta constante autoobservación de ti mismo. Si te ha gustado nuestro contenido, suscríbete al canal si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, gracias porque nos encanta seguir compartiendo contenido contigo. A lo largo de mi vida he encontrado momentos, personas y circunstancias especiales. Algunos con una predominancia o una profundidad inexplicable y otros de una banalidad o de una simpleza brutal. Encontrar las dos polaridades en un lugar y poder vivenciarlas de una forma tan extrema, pero tan auténtica, me permitió no solo reencontrar con mi propósito y a qué quería dedicarme, sino también confiar en aquello que surgía en mi cabeza, que quizás en ese momento, por la edad o por la simple inexperiencia, creía que no valía la pena pelear por ello. La persona que te voy a presentar es esa persona que justo tuvo esa capacidad de encontrarme entre, te aseguro, cientos de miles de personas y en donde encontramos siempre una complicidad sumamente especial que para mí transformó mi realidad al grado de saber mucho en qué quería convertirme y muchas otras cosas en qué estaba dispuesto a poner límites para jamás traicionar o jamás caer en cosas que no quería por cómo había visto que ella había pasado en la historia. Mi querida Sandra Ever. Mm. Qué extraordinaria presentación en todo. O sea, esta primera parte que dijiste de estas dos polaridades, bueno, ahorita platicamos de eso pero, para ver, para pero ver a es dónde real, nos va a porque, llevar. porque además era cuando yo comenzaba mis pininos, apenas comenzaba en el proceso de descubrimiento de mi pensamiento y siempre encontré contigo un lugar de debate sumamente interesante para confrontar mi realidad o para confrontar lo que pensaba de mí. Sí, a veces pasa que no sabemos cómo obramos en la vida de alguien Ajá. hasta que llega un momento como este, ¿no? Y entonces, años después, escuchas hablar a quien te invita y dices, wow, ¿a poco de eso se trató? Sí, ¿No? y a ver, tengo claro que sobre todo hacia el final, y ya llegaremos a ello, hay sobre todo muchas cosas que a mí me marcaron y lo hemos platicado tú y yo de saber cosas que fueron cruciales para marcar un límite en donde yo vi que te perdiste y en donde yo vi que el costo fue demasiado alto porque lo viví contigo, porque desde la perspectiva de al lado vivencié muchas cosas que yo nunca estuve dispuesto a ponerme en el menor riesgo posible y eso me lo enseñaste tú. O cara, ah, cara, o cómo sucedió que yo me llevé ahí y cómo sucedió que tú aprendiste a no ponerte en ese riesgo. A ver, ya vamos a entrar. No, o sea, ¿estás de acuerdo que al final ya de tu relación, de donde nos conocimos, con Pedro, ya era una relación que ya fue muy enferma? O sea, ¿y a qué me refiero enferma? Ya era muy aflictiva, muy reactiva de ambas Reactivar, partes. sí, sí, sí. Y eso muy provocado por no saber poner ciertos límites de decir, no voy a caer más allá de esto, no me voy a perder más allá de esto. Y fueron primicias o puntos fundamentales que a mí me permitieron no volverme loco, porque, porque fue locura. Una locura. Muy divertida, Sí, pero una locura sí. increíble. Y además, insisto, como lo presenté, para mí fuiste esa, pues, al final, pero me permitiste ver muchas cosas en donde yo dije, no, tengo que aprender a saber hasta dónde, ¿no? Me acuerdo mucho una plática que era, Pedro te va a buscar siempre que le digas Pedro, mantén siempre al Señor. Y yo te decía, ¿por? Me dijo, eso siempre va a mantener una distancia. Y nunca lo entendí hasta que lo entendí y dije, qué gran consejo que siempre me ha mantenido este señor, porque al final te permite tener un distanciamiento para poder mirarlo desde una perspectiva completamente diferente. Y es un límite que tú me enseñaste a poner, quizás sin saberlo, pero me enseñaste a establecerlo y decir, este límite me permite no lastimarme
cuando reacciones o cuando acciones de una manera violenta o de una manera no prevista. Sí, es correcto. Es un recordatorio, ¿no? Exacto. Es un recordatorio constante de dónde nos tenemos que ubicar Del juego que jugamos. frente a una situación determinada. Y está bien, ¿no? Y es tener claro que además, retomando también las sabias palabras de nuestro querido Diezcano, es saber el rol que te toca y Exacto, estar dispuesto a jugarlo. Y si no, exactamente. también. Pero si me toca ser alfil, me toca ser alfil. Si me toca ser peón, me toca ser peón. O quizás me toca ser el estratega. Y también está bien. Sí, esa metáfora me gusta mucho porque me gusta mucho el ajedrez y me gusta mucho ver las cosas a nivel estrategia. Y justo eso es, a mí me decían que justo en esta polaridad, ¿no? De la que hablabas, de algo, o sea, ese momento que compartimos fue un momento en un contexto de cierta, vamos a decirle banalidad, como usaste la palabra, y mucha espiritualidad a la vez, ¿no? Fue una conjunción de las dos cosas. Y es que justo, y creo que eso es parte de lo que nos unió en un primer momento y a través de la vida, fue cómo me decían, pero Sandra, ¿cómo es que siendo quien eres, trabajas en esto y haces esto? O sea, estamos como en el mundo del materialismo y tú bien budista, ¿no? Yo sé, esos fueron mis primeros pasos en la espiritualidad. Y justamente fue, bueno, es que una vez que le ves el truco al mago, pues sabes qué hacer. O sea, si estás en un show de magia y te das cuenta de cómo hizo ese truco el mago, pues sabes perfectamente de qué se trata. Y lo que esperar. Exacto. Lo Y que en- esperar, lo que hacer. Y entonces se vuelve, yo siempre lo he dicho y lo platicamos mucho, se vuelve un juego de posibilidades y siempre hay dos o tres. Y mientras tengas claras las dos o tres, pues accionas y mueves. Y te vas asombrando cómo se va dando la posibilidad que vas construyendo, ¿no? Y es muy lindo porque cuando uno es auténtico en el mundo, realmente todo lo que uno vive le abona eso, ¿no? Le abona esa autenticidad y ese crecimiento y ese desarrollo y em, esa autenticidad es una brújula que perdura por siempre y hacia dónde vayas, ¿no? Justo hace ratito antes de encender cámaras y micrófonos, me preguntabas de como por dónde había, que te habías quedado en que había hecho yo XFL, ¿no? Que es la primera, fue la primera liga mexicana de artes marciales Ujú, mixtas, ujú. dirigida por una mujer, aparte, ¿no? Yo. Em, Imagínense, o sea, les digo que ¿No? O sea, de la tele a la publicidad, a las artes marciales al mixtas, Cervantín, al, al arte, ¿no? al Fotú, así, eso Así un montón de cosas. Pero justamente todo eso le abonaba exactamente a lo mismo, ¿no? Que era, pues, yo misma, mi propio ser, Ujú, ujú. mi propio camino Y, espiritual. y que al final creo que al menos a mí no me pasó que cuando dejé de pelearme con un camino y el otro, es decir, la publicidad y la espiritualidad o la espiritualidad y el mundo material, sino cuando entiendes que es el mismo güey que está viviendo la experiencia. O Exacto, sea, así es. tú, ¿no? Ajá, así O es, sea, así es. tú. Se vuelve un videojuego mucho más amable o mucho Sí, más divertido. sí, No así quiere es. decir que no haya aflicciones o haya circunstancias pinches o complicadas, pero al final sabes que cada uno de los videojuegos o de los niveles están abonando a eso que está buscando Al descubrir. camino del héroe. Ajá. Tal cual al camino del héroe. Por ejemplo, esto que recordabas de mi queridísimo señor Torres, Mr. Torres, Mr. Peter Mr. Towers, T. o Mr. T, o ¿cómo se decía él? Anything. Era el cual. No, él se decía Pietro Torri. Pietro. Pues Ese era su alter ego de fotógrafo, Pietro Torri. Pietro Torri. Pues a la distancia, la verdad es que yo veo ese episodio de mi vida como algo sumamente simpático. Me refiero a la locura, ¿no? Él me dijo, no, he conocido gente loca, sobre todo mujeres, y particularmente tú, ¿no? Entonces yo lo tomé como un gran halago, en realidad, porque sí fue una locura, en realidad. No, a ver, yo siempre lo he dicho. Yo hacía, o sea, cuando Sandra se va, ella me recomienda, ella, o sea, se organiza todo el proceso, pero yo tengo muy claro que sí, que no. Y la chamba que hacía Sandra la dividimos en dos personas y además, más toda la operación que eso implicaba, etcétera, etcétera, etcétera. Era un chambón, era de volverse loco. O Era sea, una locura. y conmigo yo platico que yo recibía puntualmente una llamada todos los días a las 7:30 de la mañana diciéndome estatus, buenos días.
y la última la había recibido a las 11:30, 12 de la noche. No, y te fue bien. Y no, no, sí, o sea, sí, sin duda, pero en el regular, en el regular. Yo decía, pues no, de las 12 de la noche a las 5 o 7 de la mañana no pasa, o sea, nadie me ha escrito un mail, güey, ¿no? O sea, nada ha cambiado. Entonces, no puedo imaginar llevar las dos partes en una sola. Sí, sí. Pero fue un periodo muy divertido, porque efectivamente sí, es cierto, ¿no? La edad a la que uno toma Decisiones inconscientes. ciertas rutas, ciertos caminos, ciertas decisiones, Sin querer queriendo. se conjuga el momento de desarrollo en el que estás con, pues, un momento en el que entras a una circunstancia y eso puede ser maravilloso o puede ser fatal, ¿no? Pero siempre que tengas, o ambas, porque siempre que tengas tu brújula interna, pues la verdad es que a la distancia y visto en retrospectiva va a ser maravilloso, o sea, Siempre, porque también creo que el alma nunca se equivoca. Eso, exacto, o sea, exacto, tu alma, no importa qué tan perdida esté tu brújula consciente, tu alma te va a poner en las circunstancias siempre, necesarias siempre así para es, que puedas encontrar la mejor versión de ti. así es, Ya sabrás tú si te lo comes como un plato de caca o te lo comes como un plato de frambuesas, pero al final es tu capacidad. así es. Pero sí creo que es sin duda esta forma de transformar las realidades las que nos llevan a poder encontrar posibilidades más grandes. Sí, sí. Por ejemplo, en esos momentos, ¿quién era Jorge? Era un chavito de 18 años, creo que acababas de 18 cumplir años. 18, que había estado trabajando en el área de talento con Rodrigo Ruiz, ¿no? Que se nos fue, que fue una cosa, Mi querido o sea, dolorosísima. Un increíble director de uno de talento. los grandes directores de Sí, 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 televisión de sí. México, porque Sí, sí. de las mejores novelas, de los mejores, bueno, las Así series, es. empezamos las series con Rodrigo en Así México. es, exacto, exacto. Empezamos las series con Rodrigo, tal cual, ¿no? En México y con ese espléndido casting de lo que fue en su momento Mujeres Asesinas, ¿no? Que fue una completa locura también, Completa. también. Y bueno, sí, eran los días en los que yo estaba con ese gran productor, grandísimo productor mexicano, em, que había estudiado comunicación en la Náhuac y después había hecho cine en Londres y después colorimetría en París. Y que se comía al mundo. Dice que se comía al mundo, porque además de estar muy bien preparado, es un tipo inteligentísimo, Es un genio. es un genio y es un gran intuitivo y además le vale madre, ¿no? No, es un punto. genio. Entonces, es así un personaje, ¿no? Un personaje maravilloso. Entonces, yo era su mano derecha en aquel momento, en muchas cosas, porque así me adoptó él, porque así me construyó él, lo cual agradezco enormemente, porque... Y yo también, siempre lo he dicho y se lo he dicho a él, lo hago Bueno, públicamente cada que puedo. Pedro me dio muchas de las bases para ser sí, el tiburón que me así es. convertí y fue la mejor escuela y además me dio la confianza y me dio el voto de confianza para hacerlo, ¿sabes? Así es, porque, por ejemplo, todo el camino que yo y tú, ¿no? Que vi también de cerca, que pudimos recorrer, pues tenía esas bases y esas bases de somos perfectos, Andrea y yo le decía, me encantaría creer que soy perfecta, pero no, soy un humano y él, somos perfectos, o sea, significa no la cagues, porque te ven como en feria, o sea, tienes que hacer las cosas a la Pero, perfección. pero por otro lado, también en el mismo discurso, el hecho de decir, soy el dueño o el jefe y siempre voy a encontrar un pedo, ¿no? Entonces, somos perfectos, somos perfectos, somos perfectos, pero a la vez, ¿no? Cuando ya tú decías es perfecto, ya todos perfectos, No, perfectos, se lo pasabas y decía, no. no, es que no está acomodada, está hacia acá. Hagan rotoscopio. Son horas. Hagan rotoscopio. Ya. Ahora sí es perfecto. Okay. Y eso lo entendí muchos años después, hasta que él un día me dijo, es que lo más cansado de mi trabajo es saber que siempre tengo que encontrar algo para cambiar. Y dije, Claro. Curiosity Media. qué fuerte. Ese día yo me relajé en mi vida brutal porque dije, no, o sea, no hay vara que cumplir, o sea, No, básicamente. exacto. No había. No hay vara que Así es. cumplir. Así No es. importa qué tan alta o qué tan baja, qué tan media o qué, no importa. Así es. Siempre va a haber un tema. Entonces dije, Siempre. y que además, hoy a retrospectiva te puedo decir, es uno de los grandes aprendizajes de mi vida, ¿eh? Claro. No te enganches. No te Así enganches. es. Así es. Así es. O sea,
en el contexto de conocer a un gigante, como lo es él, pero de tener esta brújula que compartimos, Jorge y yo, pues imagínate, ¿no? Cuánto abona a tu ser pasar por esa clase de experiencias, ¿no? Sí, sí. Entonces estaba yo con este titán, ¿no? Porque yo siempre lo he visto como un titán, ¿no? A quienes les gusta la historia griega o quienes también les gusta el budismo, sabrán a qué se puede referir uno cuando dice titán. Y de pronto, bueno, yo habiendo tenido la maravillosa oportunidad de que él de ser su elegida, ¿no? En ese momento y de que me pudiera construir como lo hizo y de que yo tuviera la disposición, ¿no? De que así sucediera con este carácter de loca que él remarcó y que ciertamente es así. Lo reconozco. Lo reconozco. Por ahí yo necesitaba mucha ayuda porque me encargaba de un montón de cosas y el primer momento en que nos conocimos fue en Endemol, México. Él estaba haciendo Big Brother. Yo había entrado para hacer Fear Factor. Bueno, ya. De ahí nos fuimos a su casa, es decir, su casa productora, que es en ese entonces era The Made Contents, ¿no? Había sido PTA Asociados. Ahí cambia de Mates. Antes era Pedro Torres. Pedro Torres Asociados, luego The Mates. Bueno, y ahí pues tuvo peor la cosa porque si de por sí yo ya era su asistente en el contexto de los reality shows y la televisión y todo esto, acá era hasta su casa, ¿no? Y era no, casa, oficina, contabilidad. Exacto, era office manager y nada tenía. Todo. Y nueva, mudar todo lo que hacíamos en Endemol, pero ahora a una casa de publicidad, que era una de las dos más importantes de México, pero además había que hacer un proyecto top, ¿no? Para súper colocarnos en estos nuevos contenidos, pero además, o sea, era una locura, lo que yo necesitaba ayuda. Y entonces, en un momento que el contexto es el chavito de 18 años que viene trabajando con Rodrigo. Rodrigo lo pide en la producción y todo se les hace como raro que Rodrigo en ese momento me hubiera pedido que yo trabajara con él. Me entrevista Gaby Torres, hermana de Pedro Torres, gran maestra también. Para mí fue sin duda de las mejores assets de producción que he aprendido yo ha sido con Gaby Torres. Y después me entrevista Alfredo Sousa. Y Alfredo Sousa me dice, no vas a durar más de 3 días. ¿Qué tal? 10 años, hecho 12 o quién sabe. 12 cachitos. Ajá. Entonces, cuando todavía después se va Alfredo, que ya se va, no sé qué, le marco y le digo, ¿quién no iba a durar, güey? Como 10 años después. Pero ese era el contexto y este chavito entonces entra con Rodrigo y nos dan un contrato machote de talento y se me ocurre leerlo. Y cuando se me ocurre leerlo, pues les empiezo a poner muchos comentarios que yo no sabía y entonces es cuando hacemos una llamada, Nora, tú y yo, para tener la primera discusión de lo que se estaba firmando del contrato de talento de Mujeres Asesinas. Porque mi responsabilidad era asegurarme que las asesinas estuvieran en las presentaciones de prensa meses después de su contrato. Y nada de eso estaba en el contrato. Y fíjate, eso yo ni siquiera me acuerdo, porque yo creo que mi visión fue, oye, este chavito está bien prendido, me lo voy a agarrar y me lo voy a jalar para acá para que me ayude, porque esto está en llamas, ¿no? Y me acuerdo de esas bonitas noches en las que todo el mundo, ¿te acuerdas, Jorge? Cuando estábamos en la oficina y yo me quitaba los zapatos, ¿no? Me agarraba un chongo y me quitaba los zapatos. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, pero perdíamos la noción del tiempo. Y así, subía, me ponían flor de loto en mi oficina, ¿no? Jalaba la silla y, oye, vamos a preguntarle a Alex Balaza tal cosa, ¿no? Y marcábamos y Alex. Marquémosle a no sé quién y yo. Sandra, son las 3 de la mañana. No lo te marques a nadie. Lo que los de la oficina contestaban. Era así de, Alex, ¿cómo estás? No sé qué. Y Jorge, son las 3 de la mañana. Y yo, espérame. Oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Y hablando, ¿no? Son las 3 de la mañana. Y yo, entonces, ¿por qué sigue aquí él también? No sé qué está pasando. No, y yo, Sandra, le marcaste a su extensión, pero trae el follow me. Y le marcó a su celular. ¿No? Pero no. Al grado de locura llega, o sea, tú también, yo también. Yo traía 2 celulares, uno exclusivo para Pedro, o sea, era una BlackBerry solo para él y un teléfono para clientes, amigos, para, o sea, todo lo demás. Así de demandante era la atención. Ya no, sí. BlackBerry, Nextel y celular, por supuesto, claro.
Pero entonces, que me encuentro a Jorge, chiquito, súper chiquito, 18 18 años. años, y resolvía de una manera súper pronta, eficaz, bueno, era eficiente y eficaz, ¿no? A súper corta edad, sin haber pasado por un verdadero como training, ¿no? Digamos como, o sea, ¿de Sí, dónde venía así el muchacho? sí, o sea, no, realmente no me pedía cosas, ¿no? Nada más decía, se me ocurre esto y yo llegaba con la solución Así, hecha. claro, por supuesto. O sea, yo no tenía tiempo de instruir a nadie, ¿no? A ver, aquí era a la carga, la guerra sin fusil, aquí estamos todos, tú ponte en esa trinchera, yo en esta voy a salir y crúzale y... O sea, era así, ¿no? Pero era demasiado joven para tener tanto sentido común, tanto buen juicio, ser tan despierto, tan inteligente, tan curioso, tener tanta iniciativa y resultar en el contexto de lo que hacíamos eficaz y eficiente, ¿no? Que era maravilloso, porque dime dónde te encuentras ese tipo No de la pasábamos perfiles, bien, ¿no? además. Y además, y a eso iba, además lo hacía con una gracia. Yo le decía, eres como el flautista de Hamelin. Ahí te pones a ti todo el mundo, ahí iba tras él y todo el mundo decía, sí, 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 lo hacemos, ¿no? Y yo así de si Lo supieran que quieran, lo que les está pidiendo, pero bueno, allá ustedes. Al final era lo que necesitábamos, así que estaba bien que sucediera así. pero se Pero amaban además, o lo sea, hacía muy bien, y con gente, o sea, con la que trabajábamos, o con talento, o con gente que ya tenía colmillo, ¿no? Que ya tenía colmillo y que era gran talento de hubo, telenovela, hubo ¿no? una llamada, me acuerdo muy bien. Le marqué a Sandra y le dije, Sandra, no sé cómo manejar esto. ¿Qué te está pasando? Tengo a Silvia Pinal y me acaba de decir que soy una garrapata. ¿Te acuerdas? Y le contesto, tú agárrate de que no, tú agárrate de que no, que leas bien su contrato. Sandra, si estamos siendo un poco, pero pues es que así lo mandaron, ¿qué te digo? ¿Ya te acordaste? Esa, y la culpa era de Valcárcel, ¿no? O sea, de Eduardo Valcárcel, de ahí nos llegaban los contratos de Televisa. O sea, no éramos nosotros los que hacíamos esas. Y ya, pero Era muy padre, porque realmente el trabajar en el medio del entretenimiento es como un maratón de velocidad y resistencia. O sea, maratón obviamente es de resistencia, pero añádele la velocidad, ¿no? Entonces, como estar en una carrera, en un maratón, en una carrera de velocidad y resistencia, es muy divertido. Suceden cosas como atípicas, ¿no? Ya cuando comparas otros medios, otros sectores, otras cosas, dices, no, si estamos locos ahí todos los que participamos en eso. o sea, sí hay una enfermedad. Si hay una Sí hay enfermedad una compartida, enfermedad. sí, ¿no? Este, además hay mucha lana, ¿no? Entonces equivócate, y, pues el Había, costo, bueno, había, había en aquel, había, bueno, si pensamos que antes para hacer había. Sí, o sea, una toma aérea rentabas un helicóptero no, a y ver, ahora tienes un dron, pues sí es bastante el diferente. banderazo de salida hasta hace pocos años, 4 o 5 años de la AMFI para producir, eran 700,000, 800,000 pesos. O sea, no era mucho, pero antes eran, yo recuerdo, grandes producciones como el Sí. Bicentenario, ¿no? Wow. Recién hace un ratito estaba viendo LinkedIn Ujú. y veía que habían escrito un artículo de Diego Pernia, ¿no? Nuestro querido Diego Pernia, Gran director, gran director. gran ser humano. ¿Verdad? Ajá. Y justo creo que publicó un artículo de una revista nórdica que hablaban de él como cineasta. Bueno, yo creo que más del 50% de las tomas con las que lo ilustran son de estrellas del Que Bicentenario. eran piezas épicas, Eran piezas eran épicas, así es, piezas. épicas, épicas, Y épicas. después las de Maffer de Tradiciones, que ya no estabas tú, pero también fueron La épicas, Mafer, épicas, épicas. ves también a Mafer Suárez, a la Mafer Maffer Suárez. Suárez. Así es. Bueno, y entonces este pececito nadaba como si de veras con un montón de tiburones. O sea, Como si era un no supiera, pequeño pececito, ¿no? no Cuando sabía. Uno no sabía, o es- sea, la inconsciencia la de lo que ignorancia es atrevida, dicen sí, por ahí, sí, ¿no? sí. La juventud también. Y entonces este pequeño pececito así brillante, bonito, cándido, nadaba ágilmente entre un montón de tiburones y lo hacía de una manera Sin ser muy percatado. fluida. Y yo decía, listo, estamos hechos, ¿no? Este niño me lo quedo yo. Y aparte resultó ser algo sumamente divertido, sumamente cálido,
sumamente nutritivo espiritualmente, sumamente profundo, sumamente íntimo. O sea, sí fue una conjunción Padrísimo. tiempo espacial muy Especial. especial, muy especial, ¿no? Estábamos así como en la cuna del materialismo, ¿no? Viviendo ahí unas vidas espirituales de manera muy divertida. O sea, Sí, mejor imposible, ¿no? sí. Bien pagados, Porque bien además, contentos, aprendiendo, jóvenes, y con ¿no? grandes posibilidades de muchas cosas. O sea, la verdad es que vivir un proyecto como el Bicentenario fue una joya, ¿no? O Todos, sea, todos, o sea, Mujeres Asesinas, mujeres asesinas. primera serie como tal hecha en México, ¿no? Yo todavía recuerdo a Mr. Towers cuando llegó y me azotó, así, porque así, me azotó. O sea, no es metafórico, me azotó. Varios Yo, folders con 12 series, varios folders con varias series ahí, y eran 12 series argentinas, y me dijo, ¿me vas a decir cuál de esas vamos a hacer para irnos al cielo? Y leí todas. Y Mujeres Asesinas, cuando la leí dije, o sea, esta serie protagonizada por las actrices de telenovelas en un papel antagonista se va a ir al cielo. Es esta, ¿no? Indudablemente. ¿Cuál viste? Esta. Y esa fue la razón que le di, porque además tenías que hablar cortito. Era one minute pitch para decirle todo, ¿no? Y cómo One iba a minute suceder. pitch. Además, información asertiva, verás, Así, por supuesto. y Probada, ágil. comprobada, ágil. O sea, Este, yo le decía, es que usted quiere que yo me traiga los Exceles en la cabeza. O sea, claro. le sé decir los generales, pero ya de el asiento contable 22, pues no me lo sé. O sea, Es un personaje, de verdad. Y bueno, pues sí, aquí dos personajes no, pues igual. resultaron creados, ¿no? Moldeados todavía más. Y entonces, bueno, hicimos esa. Entonces, imagínense una serie de ese tipo con las actrices que habían sido las protagonistas de telenovelas, Mujer Abnegada, Engañada, ¿no? O también venida del más bajo estrato hasta el más alto. O sea, cosas que Y, el y, público mexicano y con un creador consumía. atrás, con una cabeza atrás de marketing que Así es. fue, Así es. fueron casos, o sea, monstruos de la mercadotecnia varios años Así consecutivos. es, así es, así es, así es. Entonces, ahora en un papel de asesinas, ¿no? Ahora en un papel así completamente contrastante y acogido todo esto con una mente maestra del marketing, ¿no? De la publicidad y el marketing, como lo es Pedro Torres. Y bueno, pues obviamente fue un hit increíble, porque en Argentina esa serie es más documental, es una serie Sí, tipo sí. documental, es una docuserie. Que Bueno, aquí no, que en aquí el fue caso ahí. también fue documental, pero fue mucho más ficcionada. Es Así, decir, así es, así es. todos los casos son reales, pero fue mucho más llevado al drama mexicano, Así al es. melodrama, a lo que nos gusta. Yo podría decir que se inventó un formato, Mr. Torres, ahí de la mano de Carlos Pascual, Sin duda. del buen Carlos. Muchos besos hoy a todo el mundo. Bien. Del buen Carlos Pascual también, que otro, haciendo asesinas, pero publicando libros como La Insurgenta. No, y un gran actor, y un gran director, y un gran literario. Sí, un gran literato, un hombre sumamente culto y bueno, que se divirtió como loco con nosotros también, porque donde estábamos había desmadre, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿no? Y creo que además, recordando todo este tema de moverse como pescadito, creo que mucho en esta inconsciencia de no saber los alcances o las negociaciones que se estaban Ah, sí, por eso teniendo. no se lo íbamos a decir a Jorge. ¿Sabes? O sea, Eso no se lo íbamos a decir porque a lo mejor decían, ay, no, mejor no, y ya me voy. Entonces, no. y que hoy a retrospectiva me dan muchísima certeza o me construyeron una seguridad brutal para poder manejar muchas cosas que Así es. después o que me permitieron después sentarme con secretarios de Estado porque realmente no, en la inocencia uno no comprende los alcances. Es correcto, es correcto. Incluso el buen Mr. Torres un día me dijo, creo que tú no estás entendiendo claramente, ¿no? O sea, el poder que se tiene cuando haces lo que tú estás haciendo, ¿no? A mi lado. Y sí, yo no entendía claramente, efectivamente. Entendía más que Jorge porque, pues bueno, ya había afilado mi colmillo un poco más de lo que él lo tenía habiendo llegado, ¿no? Sí. Apenas a sus 18 años. Y que tú me No enseñaste entendía. a afilarlo brutal, porque de nuevo, yo vi cómo se pierde la cabeza, porque
porque se pierde la cabeza. O Sí, sea, sí, te enloqueces. llega un punto que es tanta la información, tanta las posibilidades, tanta las capacidades, tanto lo que se puede hacer que te pierdes. Sí, sí. La verdad es que sí. Y te neurotizas, ¿no? También, o sea, En esa pérdida, ¿no? Es parte pues, del proceso. es parte del proceso, te neurotizas, ¿no? Ahí andas, te digo, con el chongo y descalzo por toda la oficina con papeles, ¿no? A las 2 de la mañana, ¿no? Y regresas a primera hora. O sea, por ejemplo, no, todavía no nos conocíamos. Cuando el bar provoca, o sea, ya estabas tú Sí, con perfecto. Rodrigo y yo estaba acá terminando Big Brother y empezando el bar provoca. O sea, salíamos a las 3 de la mañana y regresamos a las 10 de la mañana. O sea, yo llegué a mi casa a las De 4 nuestro lado de se la mañana. ejecutaban muchas cosas, pero no, yo no viví. O sea, Todavía no te tocaba. me tocó el alcohol reciclado de esas fiestas. Eso sí me tocó, que nos duraron años. Años, ¿eh? O sea, años. Años, literal. Años. Pues 4 de la mañana llegaba a mi casa, dormía, me paraba y me iba al trabajo, ¿no? O sea, a las 9 estaba saliendo de vuelta a la oficina por meses, ¿no? Porque después de ese venía otro, después otro. Bueno, ahí justo creo que en el bar fue cuando Se cerró. se cerró y nos fuimos a Lomas de Besares. A generar una It's revolución en Contents. donde estaba. Y después empezamos a planchar este proyecto de Curiosity Media y yo ya tenía mi oficina en los planos, misma que después ocupó el buen Jorge. Que ese fue el mall. Ajá. Después del Perdóname, el mall y después fue Curiosity, pero Correcto. sucedió en el mismo espacio. Lo que Correcto. pasa es que antes fue el mall, ya estábamos Correcto. proyectándola, terminé de enloquecer, me fui, ¿no? Pues enloqueciste en la construcción. O sea, Enloquecí en la a construcción. mí me pasas Me piré en la a construcción. mí me pasas la estafeta en la construcción. Una de las que alguna vez te platiqué y te reías mucho era, hubo una cagada que Pedro me puso en la primera revisión de las oficinas. Y era que en el cuarto piso, en el área de producción, en la recepción, no había aire acondicionado. Y entonces era de, ¿cómo? ¿Quién revisó los planos? Usted. Y yo no sabía. ¿Quién tuvo que ver? Y yo le decía, me ve cara de ingeniero civil. Yo qué iba a saber. No, claro, tenías que ser, Jorge, tenías que serlo. Recuerda que yo era tan abogada como Nora. Sí. Por supuesto, antes de Nora. Y luego ya llegó ella y yo creo que Dios me salvó, gracias, señor. ¿No? Sí. Leo cuenta mucho una de esas anécdotas, no la voy a contar porque no me sale como él, pero... Más de pelearnos, porque con Pedro había que pelearse para defenderlo. O sea, llegabas tú con la... Pedro, no, pero ¿por qué? No sé qué. Pedro, te conviene. No, pero... A ver, Pedro. Sí me conviene. ¿Por qué tenemos que llegar al pleito? Es divertidísimo, es un personaje. Tipazo. Sí. Y bueno, sí, así fue. Fue de mis momentos más divertidos, laboral y humanamente hablando. O sea, en esa conjunción, sin duda. Ahora, creo que una de las cosas que podrían definir perfectamente, y siempre lo hemos hecho tú y yo, es, ¿ubican El Diablo viste a la moda? Yo vi esa película y esa suponía que tenía que llorar, ¿no? Esa fue la decisión. O sea, estábamos en Cancún, estábamos en un evento, y en este evento eran todas las asesinas, nos estaban reconociendo, no sé qué, algo. Entonces, una semana antes había salido la película, la vemos Leonardo y yo, Leo Marker y yo, y le decimos a Sandra, la tienes que ver. Sí o sí la tienes que ver. Nos vamos a Cancún, y cuando llega Sandra un día antes que todos los demás, se encierra en la puerta, o sea, nos encierra en el cuarto llorando y dice, ya la vi, creo que hicieron un mal muy grande. Y nosotros, ¿por? Ya decidí renunciar. Y yo, no, espérate. Y ahí fue cuando ya. Sí, ahí ya nos despedimos. Es que la vi yo, así la historia de mi vida. Ay, la historia de mi vida. Y dije, no, pero si esto no es para, o sea, no es un drama. ¿Qué está pasando? Se supone que yo tenía que disfrutar la película. No la disfruté, lloré como Magdalena y después de ahí ya fue cuando nos despedimos ahí ¿no? Dije, ahora sí, preparen la escena. Aquí es donde fuente, a cuadro, aquí es donde aviento el celular, ¿no? Y literal lo hice.
Sí. En la fiesta de Navidad, ¿no te acuerdas? En Todavía la, fui, ¿no? en la fiesta de Sí fui, ¿no? Navidad te Ajá. acercaste con Leo, con nosotros, con Leo y conmigo y lo metimos en una cubeta de agua. Ah, sí, no, no me acuerdo. Sí, Te digo, sí, ¿estaba alcoholizada yo o algo? Así sí me dice. esa vez, seguro sí. Fue muy divertido, fue muy divertido. O sea, Y después de Mujeres Asesinas viene Tiempo Final, y ahí en Tiempo Final ahí es cuando realmente empezamos a colaborar mucho, porque ya era el proyecto grandote de Colombia, Ajá. empezar a mandar talento, en donde pues realmente era todo el tema que nos organizaron un sindicato, ¿no te acuerdas? En Argentina. En, No. en Colombia, claro que sí, Miguel Alemán, que mandamos a unos talentos, iban a Sí. filmar unos capítulos, y entonces el que era líder del ANDA en ese momento empezó a organizar a todo el talento para organizar un sindicato en ¿Qué Colombia. tal? No, ¿sabes de cuál me acuerdo mucho yo? De En nuestras manos. Uf, también. En nuestras manos también fue la campaña. Y bueno, sí, es que ya después con Leo también, que éramos el Pink Team, ¿te acuerdas? El Pink Team. El Pink Team, El Pink Team porque a todos nos gustaban los hombres. Esa era la razón realmente. pues sí. Entonces era el Pink Team de PT. Entonces era como Estábamos Jorge, Leo, Carla, Vidal, besito también, eso. y yo. Ahí andábamos. Pero hicimos justo en nuestras manos. Y es que lo único que había que hacer ya a esas alturas era decir, resuélvanlo, por favor, resuélvanlo. Ahora ya se les ocurrió una campaña gigante con cine y todo gratis, ¿no? Para, no, bueno, o sea, una Que no locura. costara, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Que no costara. Que no Ese era costara, el sí, tema. porque era de carácter no lucrativo, era una cuestión altruista, era Y una sumamos locura. cualquier cantidad de talento. Y Fue una fue un cosa brutal. hitazo en el cine, ¿no? Fue Y una que locura. además me parece que mi querido Marquito Ferrara, besos. Ay, sí, Increíble, Marco Marquito. Ferrara, Me que ahora parece está muy que en la educación también, sí, y como que me yo. parece justo que era una de las cosas que más admirables de la labor de nuestras manos, que era no resolverles el problema, sino enseñarles a pescar. Exacto, No exacto, era muy darles lindo, muy noble. no darles la solución, sino realmente enseñarles a cómo resolver y cómo realmente el conflicto no era un tema económico, sino era un tema realmente de cómo funciona el cerebro, cómo las personas ven oportunidades en donde quizás antes no las habían visto, Ujú. ¿no? Sí, era un proyecto muy noble, pero bueno, era ese proyecto más los otros 15, ¿no? Que No, teníamos más, en más. desarrollo, más la onda de que se estaba cambiando de casa el señor Torres y también había que ir por Emilia a la escuela y también había que ver todas las necesidades de la oficina y entonces Que ese fue era... uno de los límites más importantes para mí, que fue yo no veo nada de lo personal, nada de y yo no veía nada de lo personal, todo lo personal lo veía Carla. Sí, bueno, es que ya para entonces, pues había 2, ¿verdad? Había 2 y 3 y más gente, ¿no? En el momento que yo lo hacía, que además lo hice con mucho gusto, porque realmente no fue algo que hubiéramos planeado, ¿no? O sea, más bien él, Se fue dando, pues, se fue como es. dando porque pasó por su separación, la cual, pues, ¿no? O sea, nadie planeaba, ¿no? Entonces, bueno, se dio separación, se dio la necesidad de que cambiara de domicilio, ¿verdad? Oye, Y y seguro te pasó como a mí, y no te pasó, o no te ha pasado que todo lo que, parte de lo que has aprendido profesionalmente hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo qué chingados tenía que ver el fideicomiso de Miami en no sé qué, ¿no? exacto. Después lo terminas usando en tu vida Ah, por personal, supuesto, todo, claro, sin duda. ¿no? Como esta parte de decir como si, gracias por haberme enseñado a partir de tu experiencia, Tal ¿sabes? cual. Gracias, o sea, gracias por prestarme tu experiencia con los recursos que me lo prestaste porque me permite incluso negociar de manera diferente para mí. Exactamente, exactamente. Pues ahí se dio, por ejemplo, y me acuerdo muy bien que, pues, fui la parte que lo acompañó en ese proceso, digamos, desde las Sí, sí, entrañas de lo que era tu su vida. vida, ¿no? Y operación, pues, porque The Mates era suyo, ¿no? Era su empresa, estaba en su casa, o sea, la casa que él Ujú. destinó, pues, para esas oficinas. Y bueno, pues era como algo natural, como un devenir natural, ¿no? Y lo hice con mucho gusto y con mucho cariño. Y después supe que lo había recibido así y que lo transmitía a otras personas Así. con mucho cariño, ¿no? Que yo Ujú. había estado ahí, pues Sí. solo porque sí. Me acuerdo perfecto de la llegada a su nuevo departamento y yo dije, Dios mío, ve nada más esto, ¿y cómo le va a hacer?
le voy a organizar sus corbatas, ¿no? Y me acuerdo que las saqué y me las puse aquí y las empecé a colgar y así, pero era algo que soy mucho yo. Sí. Yo soy muy así, pues, ¿no? En general en la vida y en cualquier circunstancia. Y me acuerdo que me habló y le dije, ¿qué pasó? Y asomé así la cara con todas las corbatas y me acuerdo de su cara, que como le hizo Además mucha gracia, ¿no? además era una persona muy chistosa. O sea, Súper simpática. a mí, Súper simpática. alguna vez él me preguntó y me dijo, ¿es divertido trabajar conmigo? Y yo le dije, Sí, sí. hay dos versiones. Ah, bueno, sí. La versión divertida me cae de poca su madre, güey. Pero así como está esa versión, está la otra que, puta madre, cuando Retadora. sale, Difícil. corre, ¿sabes? O sea, corre. Y entonces me decía, pues tú te chingas, me tienes que ver de todas maneras. Exacto. Sí. Así. Por eso aquí estoy. Exacto. Usted me preguntó, no yo. Y entonces, pues, imagínense este muchacho, así inteligente, hábil, simpático, ¿no? También ingenuo, qué bueno que nos lo agarramos ingenuo en ese momento, pero pues fue Ya, desarrollando ya no sabemos. la malicia, Hoy ya, exacto, ya no nos hacemos que caso. pues ya, ¿no? Que con los años uno agarra, pero sí, era muy particular que además tuviera este sentido humano, ¿no? Este sentido humano, y yo me acuerdo que estaba, perdón si no lo digo bien, ¿ok? Pero si es que me equivoco, en Theta Healing, Sí. ¿lo dije bien? Yes. Estaba en esto de Theta Healing y yo le preguntaba que qué era, yo practicaba budismo, era muy necesario que hiciéramos eso, él y yo en el contexto en el que trabajamos. Yo creo que no llegamos ahí por azar. Siempre lo he dicho. Yo creo que si yo no hubiera tenido esa parte, me vuelvo loco. Porque potenciaba mucho la Me parte vuelvo- espiritual. Insisto, cuando uno tiene una brújula, lo que termina pasando es que la circunstancia abona a ello. Entonces, Sí. él en el camino de Theta Healing, yo en el camino del budismo. En ese entonces era budismo, era Vajrayana, no me acuerdo. Empecé por algún camino vipassana. Era, No, todavía no era Vipassana. todavía no era vipassana. Cuando renunciaste, te Era- fuiste a Vipassana. Pues ahí Cuando renunciaste, tuve que intensificar o sea, mi práctica. ves el retiro, o sea, ves la película, te vas a un retiro de 10 días. Es verdad, me fui a Yo un me retiro. quedo tu teléfono esos 10 días. Es verdad, es verdad. Que Y aparte no había entonces, tomado vacaciones en 4 años, sí, entonces de todo. de enojarse porque no te podía tomar, o sea, porque a Pedro se enojaba si alguien más le tomaba la llamada. Entonces, sí, ¿te acuerdas? Si alguien más le tomaba la llamada era un pedo. Entonces, esas 10 días, 15 días no le quedó de otra. Y es el momento en donde también empieza Mujeres Asesinas 2, que me toca a mí me presentar talento, etcétera, 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 etcétera. Y cuando tú no estabas, entonces yo le daba todo el seguimiento con Pedro de cuáles eran las asesinas que iban a seguir. Regresamos regresas de Vipassana y llegas y dices, ya no quiero nada. Sí, yo no quiero nada. No, así el mundo de la televisión y me fui al mundo de las artes. No, así en los contrastes totales y absolutos. Bueno, el alma de las cuestiones artísticas y el alma de las cuestiones De la académicas capacidad de crear. siempre vino conmigo desde el día 1 de mi existencia consciente, ¿no? O sea, eso sí. Entonces, justo por contraste con todo lo que vivimos ahí, corrí, ¿no? Así corrí velozmente a dedicarme ya más en forma a las cuestiones artísticas, culturales y educativas, Al Cervantino. ¿no? Ahí fue el Cervantino, una experiencia Alucinante. espectacular también, completamente distinta, con connotaciones completamente distintas, ¿no? Dramas distintos. Dramas distintos. Y quizás donde también te das cuenta que siempre digo, los ricos y los pobres sufren de lo mismo. Es Sí. decir, la organización rica y la organización pobre, el rico y el pobre sufren de lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Es el mismo conflicto de dinero, el mismo conflicto de recursos de poder, el mismo. El mismo. Sí, porque uno en su Querer huir del ajá, infierno. ¿no? En su no, ya, ahora sí, ¿no? Parteaguas y me voy a mejores Tierras. horizontes. No, pues llegas a la política, bueno, ¿cómo te explico? ¿No? O sea, sí es el arte y la cultura y viví momentos de verdad espectaculares, pero ya en la entraña y Sí, como ya a más largo conoces. plazo dices, bueno, No, o sea, cuando la conoces. política ya dices, no hay a cuál irle, me cae. Y me refiero no hay a cuál irle de los sectores, pues, ¿no?
no de las personalidades o personajes, sino de los sectores. No hay a quien irle mientras los arquetipos de los sectores sigan siendo los mismos. Exactamente. Y creo que eso es una de las cosas que a mí más me mueven de esta elección. No porque esté de acuerdo o no, no, simplemente el punto de decir, si la oposición está tan castigada, tan enojada, tan sentida, tan lo que tú quieras, ¿dónde están ejerciendo su responsabilidad de ciudadano? Así ¿Y es, dónde están ejerciendo su capacidad de militancia? ¿Dónde así están es. saliendo a Así ejercer es. su capacidad de lo que sea? Esté yo de acuerdo o no con Morena. Estoy diciendo claro. Sí, 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 El sí, punto por es, supuesto, por ¿dónde supuesto. está el ejercer el debate de ideas, el ejercer el debate de ciudadanía? No de otra cosa, de ejercer el ser ciudadano, ¿sabes? O sea, el hands-on. Claro, por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Hands-on, pues totalmente es una práctica que definitivamente adquirimos trabajando Sí. en ese contexto, ¿no? Era todo el tiempo era ¿Qué hacer, sigue? hacer, ¿Qué hacer, sigue? hacer, qué sigue, ¿no? Un ritmazo que llevábamos. Nos acabábamos cuadernos, escribe. Y Sandra se sentía orgullosísima porque este año se había echado 2 cuadernos, escribe de pendiente. Si te pones a ver, era muy enfermo lo que le hacíamos, de vez en cuando. Pues era parte de ese Pues sí, momento, de ¿no? obsesión, ¿no? Pero sí estábamos muy Pues obsesionaditos. workaholic, no por nada, sí, se dice Que soy, workaholic. yo sigo siendo, ¿eh? Yo Yo, sigo siendo yo no he cambiado, o sea, debo confesarlo, soy workaholic, amo lo que hago, pero creo que cambia el punto cuando lo haces desde una necesidad a cuando eliges hacerlo, Sí, ¿sabes? sí. Y creo que muchas veces ahí lo elegimos porque la pasábamos muy bien. Cuando empezó a volverse un poco un infierno es cuando teníamos que hacerlo, ¿no? Cuando ya no era de otra, o cuando nuestras voces no eran escuchadas, cuando empezaron a cambiar las estructuras, lo que sea. Ujú. Pues sí, yo lo veo en retrospectiva y la verdad son momentos muy divertidos, de mucho aprendizaje, de mucho, de no sé, era como cuando han corrido con pesas en los tobillos, ¿no? De resistencia, sí, Sí, sí. y cuando te las quitas, es que brincas bueno, ¿no? O sea, los deportistas olímpicos te quedan cortos, ¿no? Te sientes gacela, así. O sea, fue una gran preparación para la vida. Sin duda. Fue súper divertido, fue súper retador, fue, Y de grandes conexiones. fue de Para todo. mí, de Ujú. conexiones muy intensas, de conexiones muy profundas, y de retos muy interesantes, ¿no? O sea, Presea Saltillo fue un monstruo. Presea no, hombre, presea Saltillo, ¿te acuerdas? Pues es que esta papita, No, me habla de pronto. toma, changuito. Es que va a ser algo sencillo. Y ok, 2, 3 aviones. 2, 3 aviones, ¿qué? A Coahuila. Y así me iba sacando información. Poquito a poquito. Hasta que el punto fue que de pronto llegamos con la conclusión de que la empresa tenía que parar una semana para que toda la empresa se dedicara a su proyecto chiquito. Era un premiecito que iba a recibir allá en Saltillo. Muy divertido, porque además en esa frescura y en esa ingenuidad, ¿no? O sea, en esa diferente nivel, si queremos, ¿no? Unos y otros, pero en esa autenticidad, ingenuidad y momento de la vida y disposición, pues todo era muy fresco y los retos se volvían algo, mm, Divertido. sí, divertido. O sea, no era un pesar o una pesadilla, era cansado, extenuante, sí, ¿no? Pero era algo Lo abordábamos. que queríamos realmente lograr y hacer y que hacíamos en equipo y que, O sea, ¿te acuerdas cómo fue así el punto? No? Íbamos saliendo del cine. a ver, Íbamos saliendo Piti Paula, Carlos y yo del cine. Carlitos, Charlie. Chavas. Ajá, Charles. Y entonces ya me llamaste y Leo, me llamaste y entonces que fuera a la oficina. Ahí fuimos a la oficina de regreso a las 8 de la noche con Piti Paula. Con la Piti. Y que Piti Paula al final del proyecto decía, yo nada más venía pasando, güey, ¿a mí qué? O sea, ¿yo qué tengo que No, ver? así era de diente para acá, tú también. Sí, claro, 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 por supuesto. No, no me acuerdo cómo les eché ahí La soga. el jicarazo, la soga, o no sé, pero fue muy divertido, porque este era el estado en el que estábamos siempre. No Ya me dieron. importaba el problema,
moríamos de risa, de lo que quieran, de chistoso, de nervios, de es una mentada, de dolor, ¿no? O sea, pero era risas todo el Ay, tiempo. Y había días, o sea, el cierre de Mujeres Asesinas 1 fue en el piso 51. sí. Y yo estuve en el salón. No, dije, yo a esto sí no llego, poco producida. No, 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 Y no. entonces estábamos toda la Y por eso tarde pasó en eso. chinga, ¿no? ¿Qué voy a contar? Todos en chinga. No, yo voy a contar la última. No te acuerdas. En chinga, no sé qué, no sé cuánto. Acaba el evento, bombo, platillo. Bueno, había todo un pedo. O sea, la señora, manejar la logística de la señora era todo un tema. Tenía que entrar por abajo, por el elevador, por atrás, por donde sé qué, por te acuerdas. Teníamos a la prensa de un lado, a los invitados del otro. Se van los invitados, se va todo. Y nos quedamos tú, yo, Hugo, mi amigo, a terminar de recoger. Creo que ya voy recordando esto. Y entonces, en el caos, habíamos tenido papelitos de color dorados y entonces ya estábamos cansados y se nos hizo cagado empezar a hacer angelitos en el piso en el que terminaban de levantar. En lo que entra el señor Torres y se nos queda viendo y nosotros dijimos, estábamos aburridos. Ya se caga de risa y se va. Pero de ahí todavía bajamos, manejamos borrachos. Muy mal, Seguro, seguro. muy mal. Y llegamos al Califas. Y ya en el Califa estuvimos platicando. Pero creo que me parece que ese momento fue uno de los momentos de mayor diversión que tuvimos porque fue ya cuando había acabado toda la crisis de lanzar algo que era completamente nuevo. Sí, completamente. No, pero así, ¿sabes? O sea, en el piso haciendo angelitos, ¿no? O sea, había de todo, ¿no? Es como que si piensas en algo profesional, no te vas a imaginar unos güeyes ahí tirados en el piso haciendo angelitos. Eso no suena muy profesional. O sea, a decir de lo que de pronto pensamos que es profesional, ¿no? Pero estaba lleno de todo eso. O sea, Leo, el día que lo invites, contará miles de esas, porque a lo mejor él se acuerda de esa o Leo se acuerda de que oye, me dormí dice que me dormí en, bueno, sí me acuerdo un poco, pero en un jacuzzi. No manches, no te acuerdas. Dice que O sea, esa es la que ahí, cuenta él, que me dormí en un ahí les jacuzzi. va. Estábamos en uno de los eventos de Cancún de Mujeres Asesinas. Y entonces, pues yo era el único que iba de producción, ¿no? O sea, Sandra iba con las asesinas, Leo iba con las asesinas y yo iba a producir. Y entonces estaba yo montando la chingada, no sé qué. Leo me marca y me dice, oye, tengo un problema. Sí. Y yo, Escuchen el problema. ¿de qué? Gran problema. Es que estoy en problemas graves. ¿Yo qué pasó? Es que se está desbordando las burbujas del jacuzzi. Y yo arriba de una, ya sabes, de una escalera, clavando cosas. Y yo, Leo, no me estés pateando las pelotas. No, no, es que de verdad, Busito, sí es un problema. Voy a hablarle de mantenimiento, cabrón, no sé qué. Va, tenemos el evento, acaba el evento. Y terminando el evento, nos vamos. Fue la vez del autobús. Llegamos al hotel. ¿Sabes? Fue la misma, ok. Llegamos al hotel borrachos. Bajamos al mar porque queríamos meternos al mar. Y así como entra la señorita, sale revolcada así con los pelos de... Y dice, no se metan, no se metan, no se metan, que ya sé por qué la gente se muere en el mar borracho. Esto te jala. Y entonces, tu solución a dormir relajados fue irnos al jacuzzi, al cual te metiste, te dio frío y te tapaste con una de las toallas que había En el jacuzzi. Diego de Leo puesto para secar, te la y con eso te dormiste. Y al día En el siguiente, jacuzzi, o sea, güey, pinche bronquitis que traías. ¿por qué no? ¿No? O sea, en el agua, tapada con la toalla. Claro, obviamente. O sea, suena de lo más lógico. Cabe aclarar que llevábamos de 48 horas sin dormir. Sí, esa era la otra, ¿no? Que de verdad, y de verdad, cero cocaína ni de Nada. esas cosas que te hacen que te quedes despierto. Sí, ciertas otras cosas como alcohol, sí, por supuesto, pero no, era de verdad pura intensidad, o sea, era de verdad pura energía, puras ganas, pura juventud, frescura, nos gustaban los retos, workaholismo, sí, Hoy mis ¿no? equipos me dicen, es que cómo me sigues escribiendo a las 3 de la mañana. No me los leas, no te angusties. Tengo entendido que ya Es para yo mandarlos, yo desahogar. es para mi paz. Exacto, es para mi paz, no para tu intranquilidad. Tu Tranquilo, paz tú a las 7. Tú a las Estoy intensa, ¿no? 5:30 de la Tú a mañana. las 5:30 puedes empezar sin problema. Yo a las 6 veo tus respuestas. Gracias.
6:30 tenemos un problema, pero hay libertad. Pero hay libertad. Ya no está. Descansa, Así era, descansa. así era, Sí, así. Yo me sí. acuerdo que se enojaba cuando contestabas un mail después de 10 o 15 minutos porque era de, ¿pero los estás viendo? Pues no estoy sentado viéndolos. Bombón. Un placer No, compartir este espacio no, contigo. no, Creo un que podemos placer para tener miles y miles de episodios recordando momentos. Este espacio es tuyo. Muchas gracias. Cuando quieras, de verdad, para mí es cómo compartimos a través de anécdotas que te permitan o les permitan encontrarse y en poder empezar este proceso de cuestionamiento de querer que quieren o incluso saber funciona o no funciona y saber que todos pasamos por ahí, todos nos movemos y tarde o temprano siempre sale la luz, ¿no? Uno de los aprendizajes que siempre me he llevado tuyo es, esto también pasa, no importa qué, esto también va a pasar. Así es. Y recuerdo uno de los momentos más excitantes de mi carrera profesional, que fue el concierto de Madonna, que fue top de lo que logramos, lo que hicimos y saber que en ese momento tan excitante te acercaste y me dijiste, pero recuerda que esto también puede pasar, ni te hagas adicto, ni te emociones y no lo vas a volver a sentir nunca más. Y en ese momento de niñez, no iba a decir, en ese momento me pareció un comentario tan soberbio que hoy te agradezco tanto, Mm, porque sin duda ha sido ese estandarte de saber que ni tan muy muy, sino todo siempre es pasajero. así es, así es. Y como se puede ver, eso lo puedes aprender ahí, ¿no? O sea, en medio del mundo del entretenimiento o en el templo budista o o sea, Siendo papá. siendo mamá, ¿no? No, 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 no. Siempre, siempre que esa brújula esté ahí, ¿no? Siempre que uno sepa quién es, siempre que uno tenga esa intención de ser la mejor versión de sí mismo, todo va a sumar, a nutrir, a coadyuvar a ese propósito. Porque es tu Todo, narrativa, porque todo. al final del Así día es. es la ley del enfoque, ¿a qué le pones atención y qué te Eso crea? crece. A lo que le pones atención, eso crece. Y efectivamente, entender que en esta vida todo es pasajero, no asirse a las cosas, no creer que eres lo que eres y haces algo, ¿no? Y que En ese ser tuyo. y que tampoco eres lo que piensas, No, y no me, eso es ya un siguiente maravilloso ¿no? nivel. No somos lo que pensamos, ¿no? Ni siquiera somos Lo que sentimos. lo que sentimos, efectivamente. Y eso es algo que siempre que hay esa intención se puede aprender en donde sea de la manera más Exquisita, así es. porque me parece que se vuelve justo un juego de expansiones o un juego de placeres, en Ujú. donde cuando tú estás en el éxtasis o en el placer de vivir, entonces encuentras a alguien que puede encontrar esa misma sintonía o ese mismo tono para hablar el mismo idioma. Sí, y te diría que justamente ese comentario en ese momento lo hice porque veía tanta emoción en ti Seguro. que dije, si no aprende esta lección de alguna Iba a ser muy manera, duro. iba a ser sumamente duro lo que podía venir, ¿no? Entonces, este pececito, con ese gran talento, de pronto, si no tenía algún elemento modulador, pues a lo mejor, ¿no? Iba a ser más complicado de lo que ya de por sí son las cosas. Y además para mí fue, o sea, insisto, en ese momento me acuerdo perfecto, veníamos, o sea, yo había visto el concierto de Madonna desde backstage, o sea, ¿qué más yo podía pedir, no? Y todo por la conexión, los movimientos que hicimos, no sé qué, no sé cuánto, porque realmente el objetivo era lograr que ellos lo vieran en un gran lugar, Ajá, ajá. que ustedes lo vieran en un gran lugar. Y el punto fue que al hacer todas esas conexiones, pues voilà. Entonces, era una excitación y era una sensación. Y me acuerdo muy bien que fue un punto de decir, desde un lugar de autorregula, ¿sabes? Y quizás no sabíamos o no tenía claro la profundidad de ese mensaje hasta muchos años después que puedo ver y decir, claro, el objetivo de la vida no está ni en la excitación ni en la depresión, está Así es. en el saber poderme mantener ecuánime y saber que quiero elegir interpretar Exacto. Y que en todo momento uno es el que elige, no la circunstancia, siempre. ¿no? Uno es el que elige cómo vivirla, uno es el que elige qué va a aprender de esa circunstancia, uno es el que no baila al son de la circunstancia. Infierno se crea o qué placer o qué gloria se crea. Y al final es la capacidad de narrarnos. Justo el otro día decía,
creo que una de las cosas que más nos deberían de enseñar de niños es a cambiar narrativas, a cambiar cuentos, a cambiar elementos, a cambiar, porque ahí es en donde realmente está la capacidad de entonces cambiar una narrativa el día de mañana en una relación, en un momento aflictivo. Así es, así es, así es. Es que podríamos decir tantas cosas que yo creo que mejor, Y horas y horas y horas. si no, abrimos otro tema y El ser padre. Hablemos pronto. Feliz de compartir este espacio contigo. Te amo, te quiero. Gracias, gracias, gracias. no, gracias a ti, me encantó, me divertí mucho como siempre, Yo también. como siempre que te veo, me divierto muchísimo y me encanta que estés haciendo esto, me encanta poder colaborar un poco con lo mucho que vivimos juntos y con esos momentos tan fieles, tan simples, tan amorosos, tan simpáticos y tan auténticos que tuvimos la oportunidad de vivir. Y para mí tan trascendentales. Fueron clave, sin duda, diría Diezcano, en mi maestría de la Universidad de Friega. Así. Eh, pero que sin duda no cambiaría ni un minuto de lo vivido, porque todo lo que he vivido me dieron las herramientas para construir la realidad que tengo. Así es. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gracias. gracias a ti y gracias a todos. Gracias a todos por Gracias. escucharnos.